Buenos días a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secreto sin Confesión, el observatorio semanal de la realidad internacional espiritual. Si eres nuevo en la plataforma, te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Hoy es nuestra edición número 14. Los principales temas que trataremos en el día de hoy son sumamente interesantes, así que te invito a que te quedes hasta el final y sin más, comenzamos. En primer lugar, el nuevo obispo de Helsinki es miembro de la prelatura personal del Opus Dei. En este contexto, debido a las sucesivas reformas por parte del Papa Francisco, de la prelatura personal del Opus Dei y de las prelaturas personales en general, el prelado del Opus Dei no puede ser obispo. Eso ya lo sabemos y lo hemos venido hablando en anteriores entregas y vídeos, los cuales os recomiendo visitar. Lo interesante del caso es que para la ocupación de la sede episcopal de Helsinki se ha elegido a un sacerdote miembro de la prelatura personal del Opus Dei, lo cual nos lleva a poder exponer y afirmar que la prelatura personal del Opus Dei tiene un obispo. Lógicamente no es su prelado porque eso no es posible, pero tenemos un sacerdote que va a ser consagrado obispo para ocupar la sede episcopal de Helsinki. Y esto en un contexto en el que las reformas del Opus Dei han sido vistas por parte de sus miembros y por parte de los fieles como una reducción y limitación de la capacidad operativa del Opus Dei. Pero en este contexto puede servir para estas personas de ánimo el hecho de que el Papa Francisco haya elegido conscientemente un sacerdote, dada su acreditada trayectoria del Opus Dei, para ocupar esta sede episcopal que llevaba varios años sin tener un obispo al frente. En concreto, el nombramiento del obispo de Helsinki se produjo el pasado 29 de septiembre. La Santa Sede hizo público el nombramiento, como viene siendo costumbre, a través del boletín de la Santa Sede. En concreto, el nombramiento de obispo de Helsinki recayó sobre el español Raimo Goyarrola, que será el nuevo obispo de Helsinki. Había ocupado, debemos destacar, el cargo de vicario general de la única diócesis católica que existe en Finlandia. Después de 4 años de sede vacante, el Papa ha nombrado al vasco Goyarrola miembro del Opus Dei, nuevo obispo de Helsinki. Es una noticia muy esperada, hay que decir, para los 16.000 católicos de Finlandia y que por fin van a tener, después de 4 años, un nuevo obispo. El boletín de la Santa Sede del 29 de septiembre comunicaba ese nuevo nombramiento, indicando que el Santo Padre ha nominado obispo de Helsinki, Finlandia, al reverendo Raimo Goyarrola Belda, de la prelatura del Opus Dei, anteriormente vicario general de la misma diócesis. Es decir, que el propio boletín de la Santa Sede no omite el hecho de que proceda del Opus Dei, sino que lo destaca en el propio comunicado de ese boletín. Por tanto, el Opus Dei cuenta con un nuevo obispo dentro de sus filas, pero hay que decir que esto no es una novedad porque hay otros obispos en diversas sedes episcopales en el mundo que son de las filas del Opus Dei, sacerdotes del Opus Dei que han sido elevados al orden episcopal. Por tanto, como ya mencioné en anteriores entregas, aunque el Opus Dei como tal no tenga en la figura de su prelado un obispo,
va a contar con obispos, cuenta con obispos dentro de sus filas que pueden participar en las necesarias ordenaciones sacerdotales de los miembros de la prelatura. Continuando el caso del nuevo obispo de Helsinki, que es español, y del Opus Dei, es interesante destacar cómo desde el 20 de mayo de 2019 la sede episcopal de Helsinki estaba vacante tras la renuncia del anterior obispo, Teemu Sipon, siendo administrador diocesano el padre Marco Passinato, rector del seminario Redentoris Mater en Helsinki y miembro de la comunidad neocatecumenal de la diócesis. Raimo Goyarrola, ya lo hemos dicho, es de origen español, y hay que destacar que el nuevo obispo ingresó en el año 1987 en la prelatura personal del Opus Dei. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y posteriormente realizó sus estudios filosófico-teológicos en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, obteniendo el doctorado en Teología Dogmática. El 1 de septiembre de 2002 fue ordenado sacerdote, pasando a formar parte de la prelatura personal del Opus Dei. Quisiera destacar cómo en un interesante artículo publicado en la revista sueca Katolsk Magazine le definen como un médico comprometido con la dignidad de la vida, quien ha escrito textos importantes al respecto. Dice el artículo: no le faltan energía, entusiasmo, fe y esperanza. También le describen como abierto y un verdadero ecumenista y amigo de todos. Otro sacerdote sueco que le conoce personalmente dice, y cito textualmente: rezo por su nueva tarea como obispo, que estoy seguro que acepta con humildad. Para mí representa el tipo de sacerdotes que el Papa Francisco caracteriza como aquellos que huelen a ovejas, porque vive para los demás. Vemos cómo, por tanto, aunque el prelado del Opus Dei no puede ser obispo, por las reformas que ha sufrido el Opus Dei y las prelaturas personales, esto no le privará a la prelatura de contar con obispos procedentes de sus filas repartidos por el mundo. Y en segundo lugar, se publica la exhortación apostólica Laudate Deum, de corte ecologista. 8 años después de la encíclica Laudatio Si, el Papa Francisco ha publicado el pasado miércoles 4 de octubre de 2023 la exhortación apostólica Laudate Deum, en la que asume las tesis sobre el cambio climático. Alaben a Dios, en castellano, es el nombre porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Con estas palabras concluye la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, publicada el 4 de octubre, fiesta del Santo de Asís. Un texto que debemos decir que es llamativamente corto, porque esta exhortación tiene alrededor de 8.000 palabras, que es algo realmente breve, en comparación, por ejemplo, con las 40.000 palabras de su antecedente Laudatio Si, y las 60.000 palabras de la exhortación apostólica de 2016 Amoris Laetitia. El Papa Francisco entra en batalla o en lucha con las personas que, en su opinión, minimizan o niegan rotundamente la gravedad de la amenaza que representa en el mundo actual la realidad del cambio climático. Además, dedica 10 párrafos a refutar una serie de objeciones comunes. El texto mantiene la práctica habitual de los documentos del Papa Francisco, en tanto que el 61% de las notas o de las citas o referencias son a otros textos del propio pontificado. Según el resumen de Vatican News, el Papa se plantea precisar y completar lo ya afirmado en el texto anterior sobre la ecología integral, y al mismo tiempo lanza un llamado de alarma y una llamada a la corresponsabilidad ante la emergencia del cambio climático antes de que sea demasiado tarde. La exhortación mira en particular a la COP28, que se celebrará en Dubái a finales de noviembre
y principios de diciembre. El Papa escribe, y cito textualmente: con el paso del tiempo advierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre. Y continúa: es indudable que el impacto del cambio climático perjudicará de modo creciente las vidas y las familias de muchas personas. El Papa Francisco, resumiendo en breves líneas el contenido de la exhortación apostólica, trata en varios capítulos los principales signos del cambio climático que se hacen cada vez más evidentes según expone el Papa. El primer capítulo, por ejemplo, está dedicado a la crisis climática mundial. El Papa afirma que por más que se pretenden negar, esconder, disimular o relativizar los efectos del cambio climático, están presentes y es necesario dar una respuesta necesaria a ellos. En segundo lugar, el Papa Francisco destaca que el cambio climático no es culpa de los pobres. En tercer lugar, en la exhortación también destaca cómo indudablemente el cambio climático es de origen humano. También destaca el Papa cómo estamos justo a tiempo para evitar daños más dramáticos, que si la sociedad humana actúa, se puede revertir los efectos drásticos del cambio climático. También el Papa aprovecha para hablar del paradigma tecnocrático, la idea de un ser humano sin límites, que todo lo puede por sí solo. Él alerta ante esto. También destaca la decadencia ética del poder, lo que él llama el marketing e información falsa. La decadencia ética del poder real se disfraza gracias al marketing y la información falsa, mecanismos útiles en manos de quienes tienen mayores recursos para incidir en la opinión pública a través de ellos, dice el pontífice. También destaca Francisco cómo la política internacional es débil en lo que respecta a aplicar todos estos acuerdos internacionales que se firman y que el no cumplimiento de los compromisos no lleva realmente a sanciones para aquellos países o grupos que incumplen lo pactado en lo que respecta al cambio climático. Por otro lado, poniendo la mirada en la próxima conferencia internacional, ¿qué es lo que cabe esperar de la COP de Dubái? Con respecto a la COP 28, Francisco escribe que decir que no hay nada que esperar sería un acto suicida, porque implicaría exponer a toda la humanidad, especialmente a los más desprotegidos, a los más pobres, a los peores impactos del cambio climático. Por otro lado, pone la mira en la fe cristiana. La protección de la naturaleza, el control de los efectos negativos del cambio climático son un compromiso que debe derivarse de la fe cristiana. La cosmovisión judeocristiana, dice Francisco, defiende el valor peculiar y central del ser humano en medio del concierto maravilloso de todos los seres. En tercer lugar, 5 cardenales envían al Papa Francisco sus dudas ante la evolución actual de la Iglesia Católica. 5 cardenales enviaron un conjunto de preguntas al Papa Francisco para expresar sus preocupaciones y buscar aclaraciones sobre puntos de doctrina y disciplina de la Iglesia Católica justo antes o en el contexto previo del inicio al sínodo sobre la sinodalidad que se está desarrollando en estos momentos. La respuesta que dio el Papa a este grupo de cardenales a sus preguntas, hay que decir que para ellos no aclaró buena parte de lo que le consultaron y por eso decidieron reformular las dubia públicamente. En concreto, se centran en varios temas: el desarrollo de la doctrina, la bendición de parejas del mismo sexo, el concepto y la aplicación de la sinodalidad en la Iglesia, la ordenación de mujeres y la necesidad del arrepentimiento para poder ser perdonado. Los cardenales explican en una
notificación a los fieles de Cristo con fecha del 2 de octubre que decidieron presentar las dubias a la luz de diversas declaraciones de prelados de alto rango hechas en relación con el próximo sínodo que han sido abiertamente contrarias a la doctrina y disciplina constante de la Iglesia. La iniciativa, explican este grupo de 5 cardenales, se tomó de acuerdo con el canon 212 Acápite 3, que establece que es un deber de todos los fieles manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre asuntos que conciernen al bien de la Iglesia. En cuarto lugar, el cardenal Burke defiende públicamente las dudas planteadas al Papa Francisco. En relación con las dudas presentadas al Papa Francisco, el cardenal Burke, que es uno de los 5 cardenales, defiende la postura que han tomado. En primer lugar, advierte que en el sínodo muchos buscan avanzar una agenda política y humana. El cardenal Raymond Burke se ha pronunciado sobre las reacciones suscitadas por los dubias que él y otros 4 cardenales presentaron al Papa Francisco en vísperas de la apertura de la asamblea plenaria del sínodo sobre la sinodalidad, afirmando que no buscan atacar al Papa sino simplemente a salvaguardar la doctrina perenne de la Iglesia. El cardenal intervino en una conferencia organizada en Roma el 3 de octubre por el periódico católico italiano Nuova Bussola Quotidiana, destinada a debatir los principales puntos de controversia planteados por el sínodo. En su discurso reafirmó su preocupación por los errores filosóficos, canónicos y teológicos que están muy extendidos hoy en día en relación con el sínodo de los obispos y su primera sesión, en su opinión. Dice el cardenal Burke: desgraciadamente está muy claro que la invocación del Espíritu Santo por parte de algunos tiene por objeto hacer avanzar una agenda que es más política y humana que espiritual, eclesial y divina. El cardenal destacó que muchos hermanos en el episcopado e incluso el colegio cardenalicio apoyan esta iniciativa, aunque no están en la lista oficial de firmantes, y aseguró que no se trata de atacar a la figura y la persona del Papa Francisco. Lo que viene a decir el cardenal Burke es que lo único que quieren es llamar la atención sobre cuestiones que son polémicas, que causan duda, y querer ayudar en el desarrollo correcto de la Iglesia. Reacciona así al comentario de un padre sinodal citado anónimamente por Il Giornale tras la publicación en la prensa del contenido de la dubia, que acusaba a los 5 cardenales de querer solo golpear o atacar al Papa Francisco y de pretender dictar su agenda a riesgo de amenazar la unidad de la Iglesia. Estos comentarios, dijo Burke, revelan el estado de confusión, error y división que impregna la sesión del Sínodo de los Obispos. Y añade: los 5 dubia tratan exclusivamente de la doctrina perenne y de la disciplina de la Iglesia, no de la agenda de un Papa. Según el cardenal, en la declaración del padre sinodal anónimo influyeron las palabras del nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, quien en una reciente entrevista con el National Catholic Register acusó a quienes critican la doctrina del Santo Padre de estar en el camino de la herejía y el cisma. Y aquí el cardenal Burke replica esta idea del actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Dice el cardenal Burke: la Iglesia nunca ha enseñado que el romano pontífice tenga un poder especial para constituir su propia doctrina. El Santo Padre es el primer maestro del depósito de la fe, que es en sí mismo siempre vivo y dinámico. A continuación, el cardenal Burke cuestionó el concepto mismo de la sinodalidad, tema del actual sínodo. De hecho, cree que el término abstracto de sinodalidad, que describe como un neologismo en la doctrina de la Iglesia, pretende vincular artificialmente este concepto a una práctica oriental, que tiene sin embargo todas las características de una invención reciente, especialmente en lo que respecta a la participación de los laicos, afirma el cardenal. En quinto lugar,
El cardenal Zen avisa del peligro del camino sinodal alemán. A sus 91 años, el cardenal Zen, purpurado chino, ha enviado una extensa y contundente carta a sus colegas cardenales de cara al contexto de la celebración del sínodo. Explica con claridad en la misiva cómo este sínodo empieza viciado por culpa del camino sinodal alemán, que supone una especie de, vamos a decir, antecedente en la visión del cardenal Zen. Zen culpa a los prelados alemanes de la fuga de fieles que padece la iglesia germana o alemana. Además, critica la participación de los laicos con voz y voto en este sínodo de obispos. Como apunta el purpurado, no es posible comprobar si estos laicos son personas de fe y que acuden a la iglesia. No se sabe los requisitos que se han seguido a la hora de elegirlos, para saber si son realmente personas con capacidad y conocimiento para opinar de manera seria en el sínodo. Otro aspecto que destaca en la carta del cardenal Zen es que, en sus palabras, él afirma que el Papa nunca ha ordenado que se detenga ese proceso de la Iglesia en Alemania. Con motivo de su visita ad limina, se sabe que el Papa dialogó durante 2 horas con los obispos alemanes, pero el discurso del Papa, normalmente publicado en l'Osservatore Romano, no fue publicado en esta ocasión, dice el cardenal. En cambio, el Observatorio Romano publicó el discurso del cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, que pidió a los obispos alemanes que no prosiguieran con su camino sinodal, sino que esperaran las conclusiones globales del sínodo sobre la sinodalidad. El cardenal Zen quiere destacar cómo, aunque se ha dicho a los obispos alemanes que frenen en ese camino que iniciaron, en ningún momento se les ha ordenado detenerse. Y es aquí donde está su punto, donde destaca la voz de alarma necesaria, según su visión, de que el Papa debería haber intervenido para que ni siquiera se hubiese desarrollado. Esta es la opinión del cardenal Zen. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Me encantará, como siempre, saber vuestra opinión. Si estáis accediendo a esta información a través del canal de YouTube, en la caja de comentarios estaré encantado de leeros y responderos. Saber respecto a cada una de las noticias cuál es vuestra opinión, si estáis a favor, en contra o cuál es vuestro parecer. Y los que accedéis a través del podcast, a través de los diversos medios de las redes sociales y de correo electrónico, también me encantará saber vuestro parecer. Y sin más, me despido de vosotros enviándoos, como siempre, un fuerte abrazo.